Durante este siglo hemos presenciado 2 guerras mundiales, diversos conflictos bélicos, cambios de régimen y un sinfín de sucesos imposibles de narrar en tan poco tiempo. Pero, y antes de entrar en este siglo que está a punto de acontecer, deberíamos hablar de la cantidad de personas que habitaban Pinosó en el siglo XIX, ya que desde 1826 hasta 1899, la población pasó de 2.156 habitantes a más de 8.000, debido principalmente a la extensión del cultivo de la vid, convirtiéndose este en el cultivo predominante en la segunda mitad del siglo XIX. En esta época, la filoxera invadió los viñedos franceses, hecho que produjo que Francia suscribiese un tratado con España, en el que se autorizaba la libre entrada de nuestros caldos, hecho que ocasionó el que los precios de estos se disparatasen, llegando gentes de todas partes que se afincaron en nuestra localidad. En 1870, Francia, que había plantado sus viñedos con pies de vides americanas inmunes a la filoxera, restringió la entrada de vino en su país, creando una crisis en el sector vitivinícola español, aunque en Pinosó se consiguió hacer frente a esta crisis y el número de habitantes continuó creciendo hasta llegar a alcanzar en 1919 la cifra de 10.000 habitantes en Pinosó. Dentro de la villa se encontraban muchas casas en las que se vendía vino y en las que, para poderlas reconocer, se colocaban sobre las ventanas o balcones unas cuantas ramuchas de pino. Pero aparte de este tema, hay muchos otros casos que nos gustaría narrar, como por ejemplo que en 1900 el recién nombrado maestro de música don José García, que además era sacerdote de la villa, compuso el pasodoble Viva Pinosó y su banda, himno de Pinosó que perdura hoy en nuestros días. Los músicos que lo interpretaron en aquella ocasión recibieron como premio un par de pavas por la labor desempeñada. En 1904 se celebraron en el barrio de las Cuevas de la villa de Pinosó las solemnes fiestas en honor a Nuestra Señora de los Remedios. El programa de fiestas estaba firmado por don José Monzó García, alcalde presidente de la villa, y además escrito en castellano antiguo, y en el que don José comentaba varias cosas, entre las que destacamos el siguiente párrafo. Teniendo probado mi valer en años anteriores, y cada día más hinchado de mi autoridad, he tenido a bien de largaros el presente bando, porque además esto me ahorra el tener que estar estirando la gaita cada 5 minutos para echaros discursos, máxime cuando ni yo sé hacerlos, ni vosotros los entendéis. A través de este pequeño y escueto programa hemos podido conocer que las fiestas de la localidad se realizaban en el barrio de Santa Catalina y que se celebraron desde el 25 al 28 de agosto. Además, gracias a la adquisición de una cámara fotográfica por un vecino de la villa, podemos conocer también cómo fue la primera plaza de toros portátil que se montó en la localidad. Por aquel tiempo, Pinosó era un pueblo agricultor y con una infraestructura urbanística totalmente diferente a la de hoy en día. En aquella época, don Emilio Marguenda, padre del conocido profesor El Cadete y maestro de escuela también, impartía clases a todas aquellas personas que, dentro de sus posibilidades, podían acudir al colegio siempre y cuando las labores agrícolas lo permitiesen. El poderse realizar una fotografía era algo que solo estaba permitido a las personas de buena posición económica, aunque era muy común el que los grupos de amigos se reuniesen y se pudiesen costear entre todos una fotografía de recuerdo, o en ocasiones muy especiales como eran las ceremonias nupciales. Pero también se realizaban fotografías de estudio las personas que se ataviaban con el traje típico de Pinosó, en el que podemos deducir que el paso del tiempo no ha cambiado ni un ápice la forma de vestir de la mujer pinosera. Bueno, un poco sí. Antiguamente los escotes estaban bien tapados por aquello de la doble moralidad. En el año 1917, el servicio de correos de Pinosó a la estación de Monóvar se realizaba en automóvil para 3 correos diarios, obteniendo una subvención por el Estado de 6.000 pesetas. De Pinosó a Algueña la correspondencia se realizaba a través de un carruaje diario que servía al mismo tiempo para pasajeros y peatones de las diferentes aldeas del término municipal.
En el año 1919, la extensión superficial de Pinoso era de 120 kilómetros cuadrados y por aquella época se producían aproximadamente unos 120.000 hectolitros de vino, además de trigo, cebada, legumbres y algunas hortalizas. A través de un escrito realizado por don Ricardo Granero, maestro nacional de la escuela número 1 de Pinoso en el diario liberal El Día, conocemos que por aquel entonces era algo muy típico la olla de San Antonio, las hogueras de Santa Catalina, la mona de Pascua y las carreras de caballerías de San Antón, algo que hoy en día desconocemos por completo su verdadero significado. En la primera década de este siglo, el actual Paseo de la Constitución recibía el nombre de Paseo del Kilómetro y más tarde, dentro del reinado de Alfonso XIII, pasó a llamarse Paseo de la Reina Victoria. En 1918 pasó a ocupar el cargo de alcalde presidente del Ayuntamiento de Pinoso don Emilio Mirarrico, aunque aquí, en nuestra localidad, también se disponía de los servicios de un juez de paz, cargo que estaba ocupado por el abogado don Pascual Domenech Carbonell, el cual tenía su residencia situada a pie de las escaleras de la Torre del Reloj. En los años 20 comenzaron a hacerse famosos los bailes de carnaval, pero sobre todo los bailes que se realizaban en el Teatro Rosario Pino, y en el que para la ocasión se colocaban tarimas de madera sobre las butacas del mismo. El más típico de estos bailes era el de las 4 pesetas, llamado así porque el disfraz tenía que costar ese precio. En una de esas ocasiones la ganadora de este concurso fue la señorita Rita Baus, que lucía un traje confeccionado por doña Caridad, la modista. En el año 1926 se celebraron en la localidad la feria y fiestas que conmemoraban en esa ocasión el primer centenario de la independencia de Pinoso, y en el que se celebraron actos tan importantes como la adjudicación de un premio de 150 pesetas en metálico al automóvil mejor adornado, o el partido de fútbol entre el Hércules Fútbol Club y el Club Pinoso Deportivo, disputado el día 6 de agosto a las 6:30 de la tarde, o también la inauguración del edificio social del Sindicato Agrícola de Pinoso, con su correspondiente bendición, celebrada también el día 7 de agosto a las 6 de la tarde. Gracias a este programa, conocemos también los horarios que tenían los automóviles que realizaban el servicio diario de Pinoso a la estación férrea de Monóvar, y que además madrugaban mucho, ya que la salida la realizaban a las 5:30 de la mañana, y el regreso desde la estación de Monóvar a Pinoso a las 8 de la mañana. En el año 1927 se produjo en Pinoso el enlace matrimonial de una persona querida y añorada en nuestros días, don José Marguenda Prats el Cadete, quien contrajo matrimonio con la señorita Virginia Rico. Por aquella época también era muy común el ver al sereno de la localidad y de Alfonso Artiaga recorriendo las calles del pueblo con su blusa negra y su gorra de plato, comprobando que en la calle todo estaba en perfecto orden. 4 años más tarde, el 14 de abril de 1931, se produjo en España un hecho bastante importante, la instauración de la Segunda República. En Pinoso, este acontecimiento se celebró con una multitudinaria concentración que tuvo su punto de origen en el Boulevard, siguiendo en dirección al Ayuntamiento, donde se conmemoró este hecho como en un día de fiesta grande, con la asistencia de la banda de música que desde hacía 2 años pasó a llamarse Unión Lírica Pinosense. Las calles de Pinoso eran transitadas en aquella época por personas o carros y muy difícilmente por algún automóvil. Por eso, en el momento en que aparecía alguno, todas las personas que en aquellos momentos estaban por las calles se acercaban para contemplarlo más de cerca e incluso para fotografiarse. En Pinoso se cree que uno de los primeros automóviles en llegar fue el automóvil que adquirió el tío Lisendre.